Buenos días, bienvenidos de nuevo al curso de contaminación. Hoy trataremos el tema de plásticos y microplásticos en el ambiente marino. Les habla la profesora Fabiola López Monroy. Trataremos sobre los plásticos, qué son, los tipos de plásticos, algunas generalidades sobre ellos, los microplásticos, cómo se encuentran en el océano, por qué se clasifican de esa manera, de dónde provienen, cuál es el impacto de ellos y un poco sobre los protocolos de muestreo que se emplean en la actualidad. Con el término plástico agrupamos a una gran cantidad de polímeros sintéticos de alto peso molecular. Para que recordemos lo que es un polímero, vamos a imaginarnos las cuentas que componen un collar. Cada una de las cuentas representaría un monómero y cuando ellas están unidas, entonces representan un polímero. Por ejemplo, el etileno es un monómero y cuando por diversos mecanismos se unen varios monómeros de etileno, entonces se forma el polietileno, que es el polímero. Existen varios tipos de polímeros. Tenemos los polímeros naturales, como la celulosa y el almidón, y los polímeros sintéticos de origen industrial derivados del petróleo. En este grupo se ubican los plásticos, como el nylon, el polietileno y el poliuretano. Con bastante frecuencia van a ver durante la clase abreviaturas de los diferentes plásticos. Entonces es importante que se vayan familiarizando con ellas. Como PE se suele escribir el polietileno y como PUR el poliuretano. Desde el punto de vista industrial, existen básicamente tres tipos de plásticos. Los termoplásticos, que son capaces de ablandarse cuando se calientan, se pueden volver a moldear y repetir este proceso varias veces. En segundo lugar, tenemos los elastómeros, cuya principal característica es su gran elasticidad y el mejor ejemplo es el caucho, todas las gomas que se utilizan, por ejemplo, en la industria automotriz. Y en tercer lugar tenemos los plásticos termoestables. Estos se reticulan y luego no pueden ablandarse, es decir, no se pueden volver a moldear, como es el caso de la melamina. Si bien los plásticos han estado en contacto con el medio ambiente desde hace muchos años, es recientemente cuando han sido los protagonistas de las pláticas, conferencias y artículos sobre contaminación. Y esto tal vez se le deba a la Organización de las Naciones Unidas, quienes en el año 2013 emitieron una resolución sobre los océanos y el derecho del mar, en la que incluyen a los plásticos como uno de los principales responsables del deterioro de la salud de los océanos y de la biodiversidad marina. En el año 2015, con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la incorporación del Objetivo 14 sobre vida submarina y gestión de los océanos, dio pie para que se pudiesen incorporar los plásticos dentro del inciso 14.1 que trata sobre contaminación marina. Tal vez uno de los momentos más relevantes en esta historia haya ocurrido en el año 2018, cuando el secretario general de las Naciones Unidas, en su alocución sobre el Día Mundial del Ambiente, expresó su preocupación por la incidencia de plásticos en el medio marino. Esto tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación y pues a partir de este momento dejó de ser una preocupación solo de los ambientalistas y de las personas que trabajamos en ciencias marinas a formar parte de la conversación de cualquier ciudadano. Finalmente, el inicio del Decenio de los Océanos en el año 2021 ha permitido que
se incremente la cantidad de investigaciones acerca de los plásticos y microplásticos en el ambiente marino. De hecho, si observamos la biométrica de la cantidad de investigaciones que existen sobre microplásticos hasta el año 2013, eran poca la cantidad de investigaciones y a partir de ese momento se incrementó, tan así que en el año 2019 ya podíamos hablar de un 2000% más de investigaciones sobre el tema de microplásticos. Los plásticos son los materiales más versátiles que existen en el planeta, desde su uso como envases de cualquier cantidad de productos, la industria de las telecomunicaciones, los automóviles, en la industria de la construcción, hasta en la empresa textil. Y esto ocurre porque los plásticos son altamente resistentes a la corrosión, por lo tanto duran en el tiempo, cosa que es buena desde el punto de vista industrial, pero mala desde el punto de vista ambiental. Además, son flexibles, económicos, tienen un muy bajo costo y son de fácil limpieza. En el área de la salud son particularmente importantes. Ellos han contribuido a controlar muchos problemas sanitarios existentes en esta área. Se emplean en empaques de medicinas, todo tipo de implementos que deben ser descartables de un solo uso, prótesis y pues recientemente todos hemos tenido que convivir a diario con ellos con el uso de mascarillas y pantallas de protección ante los virus. Toda esta demanda de plásticos ha tenido que ser suplida a nivel industrial y por eso observamos que desde 1950 existe un incremento permanente en la producción. Solamente hubo una ligera disminución en el año 2020 de un 3% y esto debido a la pandemia por COVID-19 que pues, ralentizó un poco la industria a nivel mundial. ¿Quién produce todo este plástico? Pues si observamos el mapa, existen unos círculos de producción relativa. La parte superior del círculo corresponde a la producción del año 2014 y la parte inferior al año 2020. Es decir, por ejemplo, en la zona NAFTA, que es Canadá, Estados Unidos y México, producía 19% de todo el plástico a nivel mundial, tanto en el año 2014 como en el año 2020. Y si ustedes ven en este periodo, esto varía muy poco, exceptuando Europa Occidental, en la cual disminuyó la producción de plástico relativo. Acuérdense que esto no es producción absoluta. Y se incrementó más bien la presencia de China en este tipo de empresas. De manera ideal, la industria petrolera produce la materia prima para la creación del plástico en forma de pellet. Este pellet es procesado a nivel industrial y se convierte entonces en todos estos productos que nosotros utilizamos. Van al consumidor. El consumidor debería disponer de los desechos en algún tipo de sistema de recolección selectiva, luego ir a un centro de triaje y de reciclaje y reutilizar parte del plástico. Esto garantizaría que no tuviésemos un volumen importante de plásticos en el medio. Sin embargo, sabemos que esto no es lo que ocurre. De todo el plástico generado, menos de la mitad se procesa y la cuarta parte nada más es reciclada. No importa si se hace de forma intencional o accidental,
Lo cierto es que una parte de estos plásticos son descartados en el océano o en la zona costera. Y si observamos el mapa, muestra la cantidad de plásticos desechados al océano por cada país durante el año 2019 y no existe un patrón entre la producción de plástico realizada por un país y la cantidad de plásticos que desecha. Es importante el procesamiento que se realiza en el país. Normalmente el plástico es procesado como parte de la basura, como un desecho sólido más. Y es este balance entre la producción y el procesamiento lo que hace que se descarte más o menos plástico al medio. Por eso vemos que el país que más plásticos desecha al océano es la India y no China, que es el mayor productor. Se estima que cerca del 60% del total de plásticos que se ha producido alguna vez ya fueron descartados y se acumulan en vertederos o permanecen en el ambiente, y que unas 13.000 piezas de plástico se encuentran flotando por cada kilómetro cuadrado de superficie del océano. Por esta razón, muchos investigadores han propuesto llamar a esta era el Plasticeno. Una de las razones por las cuales los plásticos son considerados de los principales contaminantes en el medio marino es la durabilidad de algunos de estos materiales en el ambiente. Existen muchas tablas de clasificación, sin embargo es muy difícil predecir esto porque la durabilidad de un plástico en el medio depende no solo del material, sino de la exposición a los rayos ultravioleta, a el efecto mecánico del oleaje, el viento y la arena. Es muy difícil predecir cuánto tiempo va a durar un material de estos. Lo que sí está claro es que son perdurables durante largo tiempo. Existen fuentes terrestres y fuentes marinas que aportan plásticos al océano. Veamos cuáles son algunas de ellas. Sin lugar a dudas, una de las principales fuentes terrestres de contaminación por plásticos hacia el océano son los ríos. Una investigación publicada en la revista Science Advance reveló que cerca del 80% de las emisiones de plásticos de los ríos hacia el océano provienen solo de los 1.000 ríos más grandes del planeta. También se ha evaluado la influencia de la población costera en la abundancia de plásticos. La lámina que ven corresponde al océano Ártico y en ella se observa cierta relación entre la cantidad de población costera y la cantidad de plástico superficial, por lo menos para esa área. Con relación a las fuentes marinas de plásticos, existen dos principales: la industria pesquera y la acuicultura. Con cierta frecuencia, durante las labores de pesca, pueden quedar abandonadas redes, bien sea porque se hayan roto o porque se hayan dejado a la deriva. Estas se conocen como redes fantasmas y generan muchos problemas, sobre todo a los macroorganismos. Las labores de acuacultura también pueden liberar plásticos de forma intencional o accidental. Por ejemplo, en ellos se utilizan nylon para amarrar o parte del plástico de las cestas que puede romperse y terminar en el medio marino. Hablemos ahora sobre la distribución mundial de plásticos. Esta depende de la circulación. Y si ustedes observan la imagen, en ella están ubicados los principales giros de circulación oceánica y la mayor concentración de plásticos también corresponde a la parte central de esos giros. Son lo que se conoce como las grandes islas flotantes de plástico.
Esta misma distribución la podemos observar en detalles tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Fíjense cómo en la figura los tonos rojos corresponden a las zonas de mayor concentración de plásticos y están ubicadas cercanas a la parte central de los giros, en este caso el giro del Atlántico Norte. Lo mismo ocurre en el Pacífico. Fíjense cómo existe mayor concentración de plásticos determinado por el color rojo en la figura y que corresponde a la zona en la cual está ubicada el giro del Pacífico Norte. Está claro que esta distribución corresponde básicamente a macroplásticos, que son los que fácilmente podemos monitorear. Sin embargo, no todos los plásticos son macro. Estos macroplásticos tienen un tamaño superior a 200 milímetros. Existen otro tipo de plásticos de acuerdo a su tamaño. Los mesoplásticos poseen entre 5 y 200 milímetros. Los microplásticos, tamaños entre 5 y 1 milímetros. Y los nanoplásticos, tamaños inferiores a 1 milímetro. El asunto es que cuando vemos la distribución superficial de los plásticos a nivel mundial, probablemente la mayor concentración de plásticos sea la fracción más pequeña, la de microplásticos, precisamente la que no vemos. Y todavía tenemos muchísimo desconocimiento acerca de ella, ni hablar de lo que ocurre con los nanoplásticos. Centrémonos ahora en los microplásticos, esa fracción entre 5 y 1 milímetro que se estima se encuentre en mayor proporción en el océano. Existen varios sistemas de clasificación de los microplásticos. Veamos primero de acuerdo a su origen. Podemos tener dos tipos, los microplásticos primarios y los secundarios. Los primarios corresponden a estos que ya llegan al medio como microplásticos. Tienen ese mismo tamaño desde su origen hasta que llegan al medio marino. Vienen así de fábrica. Es el caso, por ejemplo, de las microperlas que forman parte de los exfoliantes o aquellos pellets que son la materia prima de la industria del plástico. De forma menos frecuente pueden presentarse microplásticos producto de los residuos de impresiones 3D. Los microplásticos de origen secundario pueden provenir bien sea de la degradación por fotoxidación, efecto de los rayos ultravioletas, oxodegradación, hidrólisis o bacterias, o por fragmentación mecánica, por acción de las olas, el viento y la arena. En cualquiera de los dos casos, lo que se produce es una fragmentación del plástico original en partículas más pequeñas hasta llegar a los microplásticos. De hecho, usualmente es que ocurran los dos procesos al mismo tiempo. Esto precisamente fue estudiado en el laboratorio. En el año 2017, Son y colaboradores tomaron fragmentos de polietileno y polipropileno y los dejaron expuestos a los rayos ultravioleta de forma permanente hasta 12 meses y además incorporaron 2 meses más de acción mecánica, los colocaron en una especie de biombo y los agitaron constantemente. El resultado fue que la exposición de los rayos ultravioleta incrementaron la cantidad de partículas más pequeñas que se generaban después de 12 meses. Y también que mientras más pequeño era el tamaño original del fragmento, mayor era la cantidad de partículas que se generaban. Otro sistema de clasificación se basa en la forma del plástico.
Estas que ven allí son las más usuales de localizar en la bibliografía. Tenemos en primer lugar los gránulos y pellets, que son bastante uniformes porque son producto de la industria, una forma bastante esferoidal, y pueden tener pues, diversos colores. Los fragmentos rígidos tienen formas más irregulares, puntiagudas, son bastante duros. Los films tienen formas irregulares, pero se diferencian de los otros fragmentos porque son blandos, son restos de bolsas plásticas, son bastante transparentes y delgados. Y finalmente tenemos las fibras, la mayoría producto de las líneas de pesca o los cabos con los cuales se atan las embarcaciones. Un estudio realizado en el Atlántico Norte reveló que, al menos en esa área, la mayoría de los microplásticos que se localizaban eran fragmentos, y estamos hablando de más de un 70% corresponde a fragmentos. Otro aspecto importante a considerar es la distribución vertical de los microplásticos, porque en teoría los plásticos deberían flotar. Todo material con una gravedad específica inferior a la del agua de mar, como el polipropileno y el polietileno, deberían flotar. En la práctica, esto no es tan sencillo. Resulta que la nieve marina, por ejemplo, puede unirse a los microplásticos y afectar la flotabilidad, incrementan la gravedad específica y favorecen su hundimiento. Veamos ahora cuál es el impacto de los plásticos y microplásticos en el medio marino. El impacto de los plásticos es fácilmente visible. En la imagen superior izquierda vemos una tortuga. Este tipo de organismos puede confundir los plásticos con uno de sus ítems alimenticios y incorporarlo a su tracto digestivo, además de poder ahogarse con ellos. También es frecuente que veamos fotografías como la inferior izquierda, en la que se observa un mamífero marino atrapado en una red fantasma. Esto les puede producir ahogamiento. Menos común es ver fotografías en las cuales existe colonización epiplástica, pero esto es algo muy frecuente también que ocurre. Organismos como los moluscos o balanos, esponjas, ascidias, tienden a adherirse a la superficie del plástico, lo que trae también algunas consecuencias como transporte a través del plástico, etc. En el caso de los microplásticos, uno de los primeros impactos que puede observarse es la incorporación directa al tracto digestivo, es decir, la ingesta. En el video pueden observar grupos de zooplancton que están removiendo el agua a la cual se le ha añadido partículas de poliestireno, y luego cómo durante el proceso de filtración incorporan estas partículas de poliestireno al tracto digestivo. Si bien muchos de estos organismos tienen la capacidad de egestar parte de las partículas, una buena parte queda dentro de ellos y pues genera una serie de consecuencias. La primera de estas es el bloqueo intestinal por acción mecánica de los microplásticos. Estos también pueden generarle la sensación de saciedad, y de esta manera los organismos pierden su capacidad de alimentarse, absorben menos nutrientes y no pueden desarrollar adecuadamente sus funciones metabólicas.
Pero estos plásticos también pueden generar daños físicos a los tejidos, pueden causar inflamación y producir respuestas fisiológicas como la generación de mucus en el caso de los moluscos. Es probable que la ingesta directa de microplásticos esté regulada por dos factores: la tasa de encuentro con las partículas y los hábitos de alimentación de los organismos. Al menos esto es lo que reveló una investigación realizada en peces en el año 2016. Aparentemente, mientras mayor posibilidad tenga el pez de encontrarse con las partículas, es decir, exista mucha mayor cantidad de microplásticos en el ambiente, mayor será la ingesta. Y con relación a los hábitos alimenticios, pues los peces omnívoros tendrían mayor posibilidad de incorporar plásticos que aquellos que son exclusivamente herbívoros o carnívoros. Uno de los impactos de los microplásticos es el daño tisular. Pueden disminuir la eficiencia en la asimilación de alimentos y con eso afectan el balance energético y pueden llegar incluso a evitar la gametogénesis. En la imagen pueden observarse daños a el tejido reproductor generado por los microplásticos. También se pueden observar este tipo de daños tisulares en peces de agua dulce. Tal vez es una de las imágenes más claras del daño que esto puede generar. Si ven comparativamente, esto es parte del tejido de un organismo que está en perfectas condiciones y estos el efecto de la contaminación por microplásticos, la incorporación de microplásticos al tracto digestivo. Las flechas rojas señalan daños físicos y las flechas verdes vacuolización. En cualquiera de los dos casos, disminuye la superficie de absorción de nutrientes. Los polímeros que forman el plástico son considerados de baja toxicidad. Sin embargo, estos contienen aditivos químicos que sí pueden ser tóxicos. Es frecuente que veamos en los envases plásticos estos códigos que son de la industria del plástico y señalan cada uno de ellos el tipo de plástico con el cual ustedes están en contacto y el color rojo indica mayor toxicidad. Es decir, estos plásticos de PVC o poliestireno más otros tipos de plásticos son considerados más tóxicos que el PET o el polipropileno o el polietileno. De todos los plásticos, tal vez uno de los más tóxicos sea el PVC. El PVC contiene muchos aditivos, entre ellos colorantes, sobre todo para diferenciar usos. Por ejemplo, las tuberías de PVC utilizadas para aguas blancas tienen un color y las que se van a utilizar para aguas negras otro color. Poseen estabilizadores de rayos UV para prolongar el tiempo de durabilidad del producto y que se degrade menos con la radiación ultravioleta. Esto es muy bueno desde el punto de vista industrial, pero muy malo desde el punto de vista ambiental. También se les añaden bifenol A como antioxidantes que sirven para que el producto dure más tiempo. Solventes, retardantes de llama y flexibilizadores, especialmente los ftalatos.
Algunos de los efectos de estos aditivos químicos en los organismos marinos son los siguientes. En el caso específico del bifenol A, este imita a los estrógenos. Fíjense esta experiencia llevada a cabo en el laboratorio, en la cual expusieron al gastrópodo Nucella lapillus a diferentes concentraciones de bifenol A. Si observan comparativamente las elevadas concentraciones respecto al control, estas primeras generaron mayor cantidad de huevos que el control. Imagínense ustedes lo que ocurre si esta es una especie depredadora. ¿Qué ocurrirá con las presas de esta especie? En el caso de los solventes, alteran el funcionamiento de los lípidos. Recuerden que los solventes actúan de manera similar a los detergentes y la bicapa lipídica de la membrana plasmática se ve afectada directamente por los solventes. El caso particular de los ftalatos, ellos afectan el desarrollo embrionario. En la siguiente investigación se evaluó el efecto del dibutilftalato en el desarrollo embrionario del poliqueto Paleolaria cespitosa. Pueden observar cómo a mayores concentraciones de dibutilftalato, la cantidad de embriones con malformaciones aumenta. Más concentración de ftalato, mayor porcentaje de embriones con malformaciones. Algo que puede ocurrir con los microplásticos es su transferencia en la trama trófica. Ya vimos cómo en los niveles tróficos más bajos se puede incorporar microplásticos. Estos podrían pasar de una especie a otra durante la alimentación y también generar los mismos daños al tracto digestivo que si la ingesta fuese directa. Otra consecuencia es la colonización epiplástica. Esta, en el caso de los macroplásticos, puede ser realizada por bacterias, hongos, fitoplancton o el macrobentos. En el caso de los microplásticos, solamente por bacterias y fitoplancton. Las bacterias y el fitoplancton se adhieren al microplástico, crean un biofilm. Este biofilm cubre por completo la partícula y trae como consecuencia un incremento en la gravedad específica, lo que puede producir hundimiento de partículas. Pero además de eso, estas especies se transportan con el microplástico. Algunas de ellas pueden ser patógenas y otras incluso invasoras. Además de esto, el hecho de tener el biofilm favorece la adherencia de otros contaminantes como los iones metálicos y los contaminantes orgánicos persistentes. También pueden absorberse contaminantes emergentes. Estos contaminantes farmacológicos como las drogas anticáncer, antihelmínticos, antibióticos, vitaminas, estas también pueden absorberse en las partículas de microplástico. Lamentablemente, hasta ahora no existen patrones claros de absorción respecto ni al polímero, ni al tiempo de exposición, ni a la salinidad del medio. Entonces es muy difícil hacer predicciones si no existe un patrón claro. No solamente existe un impacto ambiental, un impacto en los organismos marinos, también hay un impacto económico por la contaminación por plásticos y microplásticos. Se ven afectadas principalmente las industrias pesqueras, de acuicultura y turísticas.
En el caso, por ejemplo, de las industrias pesquera y de acuacultura, para ellos no es conveniente pescar un organismo que ha incorporado plástico, porque no van a poder venderlo, no va a poder ser consumido por el ser humano. Además, si el organismo marino ha incorporado plástico a su tracto digestivo y ya no se alimenta adecuadamente, no va a ganar el peso que se requiere ni va a obtener la talla que se necesita para poder ser pescado o cosechado en el campo de la acuicultura. Si hablamos de la industria turística, pues los macroplásticos son parte de la basura marina y ningún turista quiere asistir a una playa en la cual hay basura marina. De hecho, una estimación del impacto económico que genera los plásticos en el medio marino es de cerca de 13.000 millones de dólares en los Estados Unidos. Veamos ahora qué medidas se han estado tomando a nivel mundial para mitigar el impacto de los plásticos y microplásticos en el medio marino. Pues, en primer lugar, el reciclaje del plástico. Lamentablemente, en casos, por ejemplo, como Estados Unidos, solo el 8% del plástico es reciclado y esto es algo bastante recurrente a nivel mundial. Uno de los grandes retos es la modernización en los sistemas de recolección y selección de plástico. Algunos países han colocado sistemas adecuados para recolectar los plásticos, pero otros no tienen todavía ese compromiso. Algunas naciones apuestan por reutilizar parte del plástico, como esta carretera que fue elaborada con desechos plásticos. También se han prohibido o restringidos el uso de cierto tipo de plásticos en algunos países. Canadá, Estados Unidos y Holanda, por ejemplo, prohibieron los microplásticos en cosméticos. Algunos países latinoamericanos han prohibido el uso de bolsas plásticas y pitillos, popotes o sorbentes, como los llamen en sus países. China ha colocado incentivos comerciales. Los incentivos comerciales de China pasan por que tomes una botella plástica, la devuelvas a un sistema automatizado y él te genera boletos para el metro. Te puedes adquirir tus boletos con una botella plástica. En algunos casos se ha notado cierto compromiso empresarial. Por ejemplo, lo que observan es un zapato realizado con plástico que ha sido recuperado del mar. Sustitución de productos que son elaborados tradicionalmente con plásticos por otros de materiales que son eh, más rápidamente biodegradables, por ejemplo, bolsas reusables o pitillos, popotes que son comestibles. También se ha incentivado el compromiso comunitario y de ONGs. La imagen que observan corresponde a una jornada de recolección de redes fantasmas realizadas por una ONG en una comunidad de los Estados Unidos. Existen aplicaciones telefónicas que te ayudan a determinar tu huella de plástico y consiste en leer el código de barras del producto y él te va a indicar cuál es la composición de plástico y la cantidad de plástico que generarías como basura. Por su parte, la industria química
apuesta a cambiar el tipo de polímeros por otros que sean menos contaminantes. Así tenemos entonces los bioplásticos, que es un término bastante amplio utilizado para referirse a los biobasados, los biodegradables y los compostables, que aunque parezcan, no son exactamente lo mismo. Los biobasados son elaborados con materia prima de origen biológico, es decir, casi siempre vegetal, es decir, aquellos platos que se realizan con conchas de plátano que han sido procesadas, por ejemplo. La ventaja de los plásticos biobasados es que tienen un ciclo completamente cerrado. Si recuerdan, el ciclo del plástico era abierto, pero el de los biobasados no, es completamente cerrado. Entonces, eso impediría que vayan al medio marino. Los plásticos degradables se pueden fragmentar en piezas pequeñas, pero no quiere decir que no van a permanecer en el medio. Los biodegradables son los que pueden ser metabolizados por microorganismos en lo que se conoce como un periodo razonable de tiempo. Pero esto es un término bastante ambiguo porque lo que puede ser razonable para una persona no necesariamente lo es para otra. Y en un periodo corto de 2 o 3 meses también se pueden generar daños al ambiente. Los compostables son biodegradables, pero en reactores de compostaje. Los oxodegradables tienen una base de petróleo y sales metálicas. Ellos se fragmentan y se degradan en un ambiente aeróbico y con elevadas temperaturas. El detalle es que la fragmentación y la biodegradación de este tipo de plásticos está en este momento en debate. Si los fragmentos realmente son biodegradables o no. Las campañas educativas y científicas son algo que se han expandido a nivel mundial y pues esto es tal vez lo que pueda servirnos a largo plazo. Este es un ejemplo de ese tipo de campañas utilizadas para la concientización. Un rol de sushi elaborado con plástico o un pez en un plato con plástico. ¿Qué métodos se están utilizando en la actualidad para estudiar microplásticos? Pues para recolectar las muestras, si son de agua, se utilizan redes de plancton, puede ser de fitoplancton o de zooplancton. No existe un equipo diseñado especialmente para la recolección de plásticos. Esto tiene la ventaja de que, bueno, existen y en muchos de nuestros laboratorios o instituciones hay estas redes. La desventaja está en que, bueno, algunas de ellas son elaboradas también con plásticos. En el caso de los sedimentos hay muchos protocolos y no existe una estandarización. En estos momentos hay un esfuerzo en Latinoamérica por tratar de lograr esa estandarización, pero básicamente lo que se hace dentro de la red Remarco es muestrear por lo menos 100 metros de playa, lo más recta posible, cada 20 metros, encima de la zona intermareal. Allí se colocan cuadratas, preferiblemente de madera o plástico, incluso puede simplemente marcarse
y se extrae el primer centímetro de sedimentos y luego es pasado por los tamices de 5 y 1 milímetro que corresponderían a el área de microplásticos. El proceso de limpieza de las muestras puede ser una labor bastante ardua y para esto se utilizan peróxido de hidrógeno, ácido nítrico, hidróxido de potasio. Son varios los reactivos que se utilizan para esto. Tal vez el que es más popular dentro de la literatura es la eliminación de materia orgánica con peróxido. ¿Cómo se hace luego la detección para saber si tenemos microplásticos o no? Pues puede hacerse un examen visual con microscopio y lupa, y si luego se desea ir más allá de la presencia o ausencia y detectar cuál es el polímero causante del microplástico, cuál es el polímero que está allí presente, se utilizan entonces técnicas como espectroscopía de infrarrojo con transformador de Fourier, el denominado FETIR, y la espectroscopía Raman. Sobre plásticos y microplásticos, al igual que con respecto a los otros temas, podríamos estar hablando horas, pero no he querido hacer este video mucho más largo, así que vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Nos vemos en una próxima oportunidad.